Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente vamos a continuar esta noche con las reflexiones espirituales, las cuales en esta oportunidad nos toca la enseñanza número 5, que va a dirigir Rafael Ramírez, Julio Soto, bajo la guía de Carlos Vides Alvarado. La carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco. Patris Corde, corazón de Padre. Buenas noches, hermanos en Cristo. Hoy continuaremos profundizando las enseñanzas sobre la carta apostólica Patris Corde, corazón de Padre, del Papa Francisco, presentada con el motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Padre misericordioso, hoy te damos gracias por permitirnos, según tu voluntad, que humildemente compartamos entre hermanos la vida de San José, patrono de nuestra comunidad de hombres y de nuestra Santa Iglesia Católica. Humildemente te suplicamos derrames una nueva unción de tu Espíritu Santo para que nos ilumine, guíe y enseñe a imitar a nuestro Padre espiritual y a amar con corazón de Padre como Él. En Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos para Amén. escuchar tu voz. El primer tema que vamos a escuchar lo va a realizar Rafael Ramírez y el tema es Padre en la acogida. Adelante, Rafael. Gracias, Alfredo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué alegría y qué bendición para mí poder compartir con ustedes en esta noche y por este medio. El Señor nos ha reunido esta noche porque tiene un mensaje especial para todos, especialmente para todos los hombres. Él quiere hablarnos acerca de lo que significa ser un hombre de verdad, en su doble papel de esposo y padre, pero no como el mundo lo presenta, con una imagen distorsionada, imponente, autoritario, dominante, sino más bien amoroso. Es por eso que nuestro tema de hoy, Padre en la acogida, Dios nos da como ejemplo y modelo a José, el padre adoptivo de Jesús. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, hermanos, hemos sido llamados a compartir el amor de Dios. Padre en la acogida es el tema de esta noche. José acogió a María sin poner condiciones previas. Acoger también significa recibir. Podemos decir entonces que José recibió a María sin poner ninguna condiciones. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar, iluminando su juicio. Es de hacer notar que esta iluminación se dio porque José descubrió el valor del silencio y en ese estado de silencio pudo captar, escuchar la voz de Dios. Si él hubiera actuado en una forma diferente, alocada o precipitada, no hubiera tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. Pero José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia.
Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente. ¿Por qué? Porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Vale decir que seremos esclavos de nuestros propios impulsos. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande y un significado más profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista, valiente y fuerte, donde la acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza. Y el don de la fortaleza nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Como Dios dijo a nuestro santo, José, hijo de David, no temas, según Mateo 1:20. Así parece repetirnos también a nosotros. No tengan miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción. Que el enojo no nos dure todo el día para no darle oportunidad al diablo. Y hacer espacio sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos elegido. Pero está ahí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Aún cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más la realidad en su misteriosa irreductibilidad y complejidad, es portadora de un sentido de la existencia, con sus luces y sombras. Esto hace que el apóstol Pablo afirme: sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios, según Romanos 8:28. Y San Agustín añade: aún lo que llamamos mal. En esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento, feliz o triste. Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelen. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona.
La acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Y nos ordena amar al extranjero, o sea, compartir el amor de Dios. Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso. Detengámonos aquí, hermanos, y procuremos hacer mentalmente una evaluación de estas acciones de vida de nuestro padre José. Respondamos personalmente, cada quien, dentro de sí mismo, estas preguntas. José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Ahora preguntamos, ¿actuamos nosotros así? ¿Actúo yo personalmente así con mi esposa y con la mujer en general? Este es un tema de reflexión. Vemos cómo José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece. Y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Así es nuestra fe en Dios, mi fe. Así creemos, confiamos y esperamos todo en Él. ¿Acogemos así la fe en Jesús resucitado? Cada quien conteste esa pregunta. Nos dice el Papa Francisco que parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo lo mal que recibía, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué pienso yo en lo personal? ¿Cuál es mi forma de pensar respecto a esto? ¿Acepto la voluntad de Dios y su divina providencia en mi vida? ¿En lo bueno? Como Dios dijo a nuestro santo, José, hijo de David, no temas. Parece repetirnos también a nosotros. No tengan miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos elegido, pero está ahí. ¿Aceptamos esto? ¿Acepto yo en lo personal esto? Esas son las preguntas que nosotros debemos hacernos y debemos responder sinceramente. ¿Soy un hombre valiente y fuerte en la fe como José? La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. ¿Lo hacemos así, hermanos? Creo yo en lo que el apóstol Pablo afirma, que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios, y en San Agustín, que añade aún lo que llamamos malo. Mi fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste de mi vida. La acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles.
porque Dios elige lo que es de él. Acojo preferencialmente a los débiles que se presentan en mi vida histórica, o los rechazo, o hago acepción de palabras. Discriminación. Descubro su necesidad, los hago mis hermanos y los convierto en mis íntimos en mi corazón, o también los rechazo, o hago oídos sordos a su necesidad. Y finalmente, acojo mi propia vida según la voluntad de Dios, o me rebelo. Muchas veces nos rebelamos con nuestra propia vida. No estamos contentos con la vida que tenemos. Y estas son preguntas importantísimas para nosotros. Y cada quien se tiene que hacer esa pregunta y darse a sí mismo esa respuesta. ¿Acojo mi propia vida según la voluntad de Dios? Hermanos, como corolario de nuestro tema, debemos decir que si queremos echar raíces, retoñar y florecer, crecer, permanecer y resplandecer, si queremos llenar el mundo de luz, dar fruto y ser un hombre de verdad, así como dice Salmo número 1, entonces tenemos que dejarnos envolver por las actitudes e ideales de José, cultivar sus cualidades, virtudes, sentimientos, porque sólo así podremos llegar a ser el hombre que Dios quiere que seamos en nuestro doble papel de esposo y de padre. Terminemos este tema con una oración de agradecimiento a San José por todo lo que él nos ha enseñado. Gracias, San José, por tan profunda enseñanza. He aprendido que debo acoger mi vida según la voluntad de Dios. Debo acoger con respeto e integridad a las mujeres en mi vida y a mis hermanos, quien quiera que sea, y debo vivirlo todo en la confianza y esperanza de mi fe, en que Dios está por mí, por mi matrimonio, por mis hijos y familia, por nosotros. Gracias, amado Padre. San José, intercede por nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Y aquí finaliza el tema número 4, el Padre en la acogida. Muchas gracias, Rafa. Vamos a continuar con el tema número 5, a cargo de Julio Soto, Padre de la Valentía Creativa. Adelante, Julio. Gracias, buenas noches, hermanos. No sé si me oyen ahí, si se me escucha. Sí, te escuchamos claramente. Claramente. Lo que tenemos a continuación, o el inciso 5 de esta meditación, se refiere y dice así textual: Padre de la valentía creativa. En realidad, pues, San José, que es ejemplo de tantas cosas que nosotros deberíamos de tener en nuestra persona. Dentro de ellas, pues, está lo que es ser valiente, y no se refiere precisamente a no sentir miedos. José sintió pena, sintió miedo, sus planes se derrumbaron, pero pues dice acá que si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida. Y yo creo que eso nos ha pasado mucho a nosotros. Tenemos planes, creemos que podemos hacer algo, inclusive lo escribimos, pero nuestros planes se derrumban y se viene algo que no teníamos pensado, y entonces es ahí donde San José se vuelve nuestro ejemplo, y es lo que Dios quiere de nosotros, pues, que seamos valientes, pero también creativos. Y pues necesitamos añadir precisamente esa característica que es importante en nuestra vida, que es la valentía creativa.
Y dice acá que surge especialmente cuando encontramos dificultades. Dificultades siempre vamos a tener y nos vamos a asustar y vamos a sentir mucho miedo por ellas, pero aquí nos está enseñando eso. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, tenemos dos opciones básicamente, ¿verdad? Detenernos y pensar y culpar a aquel, aquella, culpar a la vida, o tal vez decir, bueno, si me hubieran educado de otra manera, o si yo hubiera nacido allá o acá, podemos hacer eso o podemos ingeniárnoslas para salir adelante. Creo que precisamente eso es lo que quiere Dios de nosotros. Nos está pidiendo que seamos creativos, que seamos valientes y que nos ingeniemos de alguna manera para salir adelante. Y son estas dificultades las que van a sacar a relucir lo mejor que nosotros tenemos dentro. Si no tenemos una prueba frente a nosotros en la vida, no podemos saber de qué somos capaces. Y pruebas hemos tenido todos los que estamos acá oyéndonos, escuchando esto. Hemos tenido pruebas muy, muy duras, y creo que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido bastante. Si hemos llegado hasta acá es porque hemos sido de alguna manera creativos, de alguna manera valientes, pero no tenemos que bajar la guardia. Las pruebas van a seguir y es importante pues que lo sepamos, ¿verdad? Dice que muchas veces leyendo los evangelios de la infancia nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente en todo esto que a José le sucedió, a San José le sucedió y a María, pues, porque él pudo haber intervenido pues directamente y evitarles todo eso que vivieron. Pero esto precisamente Dios actúa a través de personas y de circunstancias. Siempre hay alguien que nos ya hace una llamada telefónica y nos da ánimos, nos hace porras, ora por nosotros. Y a mí personalmente me pasó hace un par de semanas, un ángel me llamó y me ayudó, y yo sé que está orando por mí y me está ayudando muchísimo. Y eso pues creo que así actúa Dios, pues, ¿verdad? Pero pues San José era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a la madre y a su madre, pues, y algo muy importante en esto es que el cielo intervino confiando en la valentía creativa de este hombre. De manera que Dios confía en que nosotros vamos a ser valientes y vamos a ser creativos también. Por eso nos está dando esas pruebas, para que nosotros pues demostremos que lo podemos hacer, que no seamos cobardes, que no agachemos la cabeza, que no culpemos a nadie más, sino que nos hagamos cargo, ¿verdad? Que seamos valientes. Imagínense, dice pues que San José logró llevar a María hasta Belén para que pudiera dar a luz. Se instaló en un establo, lo arregló, hasta lo convirtió en un lugar acogedor, y para pues que el Hijo de Dios viniera a este mundo ante el peligro inminente de Herodes, ese peligro infanticida que tenía Herodes. Y eso es muy representativo, pues, porque muchas veces hay peligros muy grandes en nuestra vida, hay problemas que se convierten en monstruos, sentimos que son mucho, mucho más poderosos de lo que nosotros como humanos podemos hacer. Y no debemos de sentir miedo tampoco, porque San José se vio así en ese momento, se vio pues atacado, y él nunca se intimidó, sino que decidió pues seguir, ¿verdad? Y bueno, Herodes pues lo que quería era matar al niño. Imagínense el riesgo que estaba corriendo él, qué pudo haber sentido, ¿verdad? Solo es de imaginarse qué pudo haber sentido él, y sin embargo pues decidió seguir y organizó su vida a Egipto, ¿verdad? Bueno. De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de que el mundo pues tiene fuertes, estamos como a merced de muchos de problemas que son muy poderosos, como se los decía, pero la buena noticia del Evangelio es que nos muestra que a pesar de la arrogancia o de la soberbia que puedan tener algunos gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra el camino para cumplir su plan de salvación. Incluso si nuestra vida pues parece que está en fuerzas superiores, pero
nosotros pues nunca debemos de perder esa fe, y porque Dios siempre va a lograr salvar lo que es importante para Él. Así que la condición es esta, que tengamos la valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad. Esto es definitivamente bien básico. Acá, pues a mí me ha ayudado bastante en estos últimos días pensar y meditar en esto. Y pues que siempre debemos de anteponer la confianza en la providencia. Si a veces pareciera que Dios no está, que está ausente, que Dios no nos está ayudando, pero eso no significa que nos haya abandonado, sino que Dios está confiando en nosotros, está esperando, está pensando ver qué, está viendo pues qué es lo que vamos a inventar, qué vamos a planificar, qué estrategia vamos a usar. Está esperando que actuemos, ¿verdad? Y pues bueno, esta valentía es la que mostraron en cuando los amigos del paralítico no sabían cómo llevarlo hasta Jesús. Esto está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, y lo bajaron por el techo, dice. Nada detuvo la fe, la confianza que tenían los amigos del paralítico, lo bajaron del techo, lo hicieron llegar hasta donde estaba Jesús, y pues y Jesús le dijo, hombre, tus pecados quedan perdonados. Jesús reconoció la fe creativa con que estos hombres trataron de traerle a su amigo, ¿verdad? Esa creatividad pues es la que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Y pues el Evangelio pues no da ninguna información sobre el tiempo en que María y José y el niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es cierto es que habrán tenido muchas necesidades. Imagínense encontrar una casa, un trabajo, y pues no hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio. A este respecto, la Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como las demás familias, como muchas familias acá en Guatemala y en muchas partes del mundo, pues de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes que incluso hoy arriesgan su vida ante tanta adversidad, hambre, clima, tantas cosas. Y pues a este respecto creo que San José sea realmente santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución, la miseria, corrupción, que sea, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, San José es patrono de ellos también. Al final de cada relato en el que José es protagonista, el Evangelio señala que levantó, tomó al niño y a su madre e hizo lo que Dios le estaba mandando. Eso es bien importante también. Acatar los mandamientos y ser obediente, ¿verdad? Definitivamente eso nos va a ayudar, nos va a hacer merecer ese amor y esa ayuda que tiene Dios para nosotros. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado para nuestra fe. En el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre, de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con su hijo hasta la cruz. Imagínense ustedes, ella pues es ejemplo de obediencia también, ¿verdad? Entonces debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y a María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. ¿Será que lo estamos haciendo? El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Imagínense, era un bebé pues indefenso, ¿verdad? Necesitaba que José lo defendiera, lo protegiera, le diera cuidado, y Dios pues confía en este hombre del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino el que siempre velará por ella y por el niño. Qué belleza de historia, de veras. En este sentido, pues San José no puede dejar de ser el custodio de la iglesia, porque la iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo la maternidad de la iglesia se manifiesta en la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la iglesia, sigue amparando al niño y a su madre, y nosotros también, amando a la iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Este niño es el que dirá: les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron.
Esto está en Mateo 25. Así, cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, son ese niño que José sigue custodiando. Por eso se invoca a San José como protector de los indigentes, de los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por eso mismo que la iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con ellos. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad. Amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la iglesia y amar a los pobres. En cada una de las realidades está siempre el niño y su madre. Ahora, detengámonos aquí un momento y procuremos hacer mentalmente una evaluación de estas acciones de vida de nuestro padre José y respondámonos personalmente estas preguntas. O cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos, bajar los brazos o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. Yo creo que lo hemos estado haciendo, pero lo podemos hacer mejor, ¿verdad? Y pensemos, ¿practico yo la valentía creativa de San José en mi vida? ¿Será que soy valiente y creativo como San José cuando se presentan esos monstruos que creemos que nos van a dominar? ¿Será que yo soy valiente y creativo como para enfrentar y solucionar mis problemas con la ayuda de Dios? O si San José fue el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre, si Dios intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, realmente pues somos dignos de que Dios confíe en nosotros y para que podamos salir adelante. Estoy consciente que Dios está confiando en mi valentía creadora para enfrentar mi vida, para salvar a mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Son cuestionamientos pues que tenemos que hacer nosotros a nosotros mismos para hacer conciencia de esta meditación, ¿verdad? Pensemos que nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa. ¿Será que yo antepongo siempre mi confianza en la divina providencia de Dios? Descubro en los problemas, dificultades, adversidades, las oportunidades que me presenta Dios en su divina misericordia. Aunque a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que podemos demostrarle que estamos planificando, inventando, haciendo algo, ¿verdad? Hago honor a esa confianza, planeo, invento, encuentro soluciones. Jesús reconoció la fe creativa con la que esos hombres trataron de traerle a su amigo enfermo a través del techo. Es así mi testimonio de vida y fe como la de ellos. San José es realmente el santo patrón especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, odio, persecución, miseria. Aprendo de él, yo aprendo de él. ¿Será que estoy haciendo la voluntad de Dios para mi vida y me abandono en su divina providencia, no importando las circunstancias? Introduzco en mi corazón a las víctimas de la guerra, del odio, de la persecución. Estoy consciente de sus sufrimientos, o por lo menos oro por ellos. San José, a la vez que continúa protegiendo a la iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y nosotros también, amando a la iglesia. Continuamos amando nosotros al niño, a su madre. Lo hacemos, lo hago yo. Meditemos eso dentro de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos, que nos provee de estas profundas enseñanzas a través de nuestro patrono San José? Vemos cómo Dios desea que hagamos uso de la valentía creativa que nos ha dado para enfrentar nuestros problemas, enfermedades, adversidades, sufrimientos en nuestra vida. Él desea que seamos parte de la solución de nuestros problemas, de los problemas de nuestra familia, de nuestros hijos y de nuestro prójimo.
He aprendido que aprovechando mis talentos y competencias puedo planear, inventar y encontrar las soluciones a mi vida con la ayuda de Dios. Soy enviado para ayudar a mi prójimo, respetándolo y comprendiéndolo en sus necesidades, conduciéndolos a Jesús resucitado con fe y a través de mi oración y testimonio de vida, asemejándome pues cada vez un poquito más a San José, que es mi ejemplo, ¿verdad? Para aprender pues y enseñar cómo se vive aceptando la voluntad de Dios y abandonándonos en su perfecta providencia. Para terminar, vamos a hacer una oración. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución, especialmente por mi familia. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo esto con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Oh amado San José, obrero, pedimos tu intercesión por todas las personas que buscan trabajo y damos gracias a Dios por quienes lo tenemos y lo podemos conservar. Señor San José, ruega por nosotros. Oh glorioso patriarca San José, aquí estoy, postrado de rodillas ante tu presencia para pedir tu protección. Desde ya te elijo como mi Padre, protector y guía. Bajo tu amparo pongo mi cuerpo, mi alma, propiedad, vida y salud. Acéptame como hijo tuyo. Presérvame de todos los peligros, acechanzas y lazos del enemigo. Asísteme en todo momento y ante todo en la hora de mi muerte. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amén. Aleluya. Gracias, hermanos. Gracias por su atención. Gracias igualmente.